presentación. No sé, ¿Ahí me algo están está pasando. escuchando? Justo ayer yo tuve serios problemas también, no sé por qué. Voy a Porque yo revisarlo digo, de acá. dice presentar ahora. Pero ahí está abierto. No sé, yo ayer también tuve una charla y tuve unas dificultades, digamos, de lo que ya era una rutina, no me funcionó. Porque ahí Inténtale, están Carlitos, viendo, tenemos tiempito mientras llegan más. Ahí ya está empezando. pero ahí no sé, ahí dice que ya estoy presentando, Ahí se pero queda. no, pero ahí se queda, exacto, sí, no. Buenos días, profe Nubia. Hablar con Alexander de la Facultad de Medicina Soporte. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿Sí? profe. De pronto, si el profesor Carlos le gustaría enviarme la presentación, de pronto le pueda colaborar, de pronto, no sé. No, creo. Lo que pasa es que eso tengo una aplicación que tengo que manejarla desde acá. Muchas gracias. Sí, Pero ahora, bueno, listo. Inténtale muchas nuevamente, de gracias. pronto. Espérate, yo hago aquí una. Ya está nuevamente ahí, Carlitos, a ver. Bueno, vamos a ver si ahí. Ahí está, Carlos. Ahí sí lo ven. Ah, bueno, ahora sí, Sí, ahora sí. está perfecto. Así que adelante. Bueno, entonces buenos días a todos. Eh, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Por favor, discúlpeme por este impasse tecnológico que tuvimos. Entonces, para hoy yo quiero que revisemos pues un tema que yo pienso que es de mucha importancia
para todos nosotros como médicos, no solo como pediatras, sino para todas las personas que tengamos pues que ver con el tratamiento de niños con esta enfermedad respiratoria tan prevalente que es el asma. Y hoy quiero que revisemos algunos conceptos relacionados con el reconocimiento y el tratamiento de las crisis asmáticas en niños. Entonces, yo quiero que para que esta actividad sea más interactiva y todos podamos participar y, digamos, poder interactuar de una manera más dinámica y de pronto lograr dejarle más los mensajes que les quiero dejar, me gustaría que ustedes cada uno bajara de su celular esta aplicación. Es una aplicación gratuita que está en todas las plataformas. Se llama Poll Everywhere. Ustedes cuando se conectan a esta aplicación, por favor, quiero pedirles que anoten la clave, la contraseña que aparece abajo, que es Carlos Rodríguez 761. Con esta contraseña, pues ustedes van a poder votar en tiempo real a una serie de preguntas que yo les voy a hacer. No se preocupen que la votación va a ser completamente anónima. Entonces, voten con toda tranquilidad lo que ustedes piensen, lo que ustedes consideren, simplemente por hacer el ejercicio pues para saber, digamos, qué piensan ustedes de cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando en la conferencia. Entonces, es Poll Everywhere, como les digo, es una aplicación gratuita y se conectan con la contraseña Carlos Rodríguez 761. Sin embargo, ahora que yo les haga las preguntas, también, si no se han alcanzado a conectar, esta contraseña la vamos a estar viendo. Entonces, yo quiero que este tema lo desarrollemos en estos cuatro pasos. Primero, que miremos algo de la evaluación de la gravedad de las crisis asmáticas. En segundo lugar, quiero que desarrollemos algo de imágenes y pruebas de laboratorio. En tercero, quiero que revisemos algunos conceptos muy importantes relacionados con los gases arteriales en los pacientes con crisis asmáticas. Y luego quiero que revisemos algo de lo que nos recomiendan las guías de práctica clínica. Entonces, en primer lugar, para la evaluación de la gravedad de las crisis asmáticas, entonces quiero yo espero que ya todos estén conectados con su celular. Y si todo está funcionando como yo espero, ustedes, esta pregunta que ustedes están viendo en la pantalla, también la podrían ver en su celular o en su tableta o en su computador. Y la idea es que puedan votar en tiempo real. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es la siguiente. Si ustedes notan que un paciente al cual ustedes le están tratando una crisis asmática está somnoliento, usted ve que el paciente está somnoliento, ustedes deben pensar, A, que la noche anterior no durmió bien, B, que puede tener una miopatía por esteroides, C, que puede estar hipoxémico, D, puede tener narcosis por hipercapnia, E, puede estar hipercalémico por el uso de broncodilatadores, o F, al paciente se le están administrando antihistamínicos. Entonces, pues yo de forma intencional oculté las respuestas que están dando para que no interfiera con las respuestas de los demás. Y por ahora estoy viendo que han votado 5 personas. Entonces los invito a que sigan votando. Entonces, la pregunta se refiere a que si ustedes notan que un paciente que ustedes están tratando con una crisis asmática está somnoliento, Carlos, sí. Disculpa, ¿puede poner en el chat la contraseña para quienes van llegando, por favor? Bueno, pero está arriba. Es la que sale acá arriba, Carlos Rodríguez 761. Pero la podemos colocar en las diapositivas siguientes, ¿va a estar permanentemente? Exactamente. Siempre que les hagan preguntas, si quieren yo les recuerdo, yo les puedo ir recordando. Disculpa, pero es el que está, perfecto, es el que está arriba a la izquierda. Okay. Si alguien de pronto no lo alcanza a ver, es Carlos Rodríguez 761. Bueno, entonces yo creo que vamos liberando las respuestas y bueno, esperamos que para las siguientes preguntas ya tengamos más votos. Entonces, un poco más de la mitad de las personas piensan que el paciente puede estar hipoxémico y un poco menos de la mitad pues piensan que puede estar hipercápnico. Entonces, cuando nosotros evaluamos la gravedad de una crisis asmática, es importante que sepamos que las crisis asmáticas tienen una alta variabilidad, no solamente en su severidad, sino también en la respuesta al tratamiento.
Y el primer paso para un tratamiento adecuado de una crisis asmática es que nosotros hagamos una adecuada valoración de la severidad. Si nosotros hacemos una inadecuada valoración de la severidad, pues vamos a dar un tratamiento inadecuado y pues las cosas no van a ir bien de ahí en adelante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar o valorar el estado general del paciente. Si nosotros notamos que el paciente está agitado o está muy irritable, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente puede estar hipoxémico. Y no se les olvide que la solución en este caso no es sedarlo, sino simplemente pues aumentarle su aporte de oxígeno. Si el paciente está somnoliento, lo primero que tenemos que pensar es que el paciente esté hipercámnico, que tenga aumento del CO2 arterial, y esta hipercapnia pues puede producir narcosis y es una causa frecuente del que el paciente puede estar somnoliento. El problema es que cuando un paciente con una crisis asmática es hipercámnico, pues ya está muy cerca de desarrollar una fatiga muscular y está muy cerca de hacer una falla respiratoria. Sin embargo, cuando un paciente está hipercámnico de una forma hiperaguda, pues es importante que nosotros desarrollemos o hagamos intervenciones inmediatas para descartar otras posibilidades, además de la crisis asmática, como puede ser un cuerpo extraño o un neumotórax. Bueno, entonces esta pregunta es para que seamos sinceros. Yo quiero hacerles una pregunta a todos los que están, pues escuchando esta conferencia, que alguna vez han tratado pacientes pediátricos con crisis asmáticas. Les quiero preguntar si sinceramente alguna vez ustedes han determinado la presencia o la ausencia de pulso paradójico cuando ustedes están valorando la severidad de un paciente con crisis asmática. Entonces quiero que me cuentan si sí la han determinado alguna vez o no. Entonces no se les olvide que si no alcanzaron a anotar la contraseña o acabaron de conectarse, el programa se llama Poll Everywhere, como sale ahí abajo, y para conectarse tienen que anotar la contraseña que está arriba a la izquierda, que es Carlos Rodríguez 761. Bueno, y tenemos 7 votos. Entonces, bueno, el 100% dice que nunca han utilizado la presencia de pulso paradójico para determinar la severidad. Entonces, quiero que revisemos algunos conceptos del pulso paradójico. Entonces, el pulso paradójico se refiere a una disminución de la presión arterial sistólica mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Eso se va a ocasionar que haya una disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración, y eso ocurre porque hay una gran negatividad de la presión intratorácica inspiratoria. El pulso paradójico o la medición o determinar si un paciente tiene o no pulso paradójico en el contexto de una crisis asmática tiene mucha utilidad por dos cosas. En primer lugar, porque es una medida de la severidad que es completamente independiente del esfuerzo. Si nosotros vamos a decirle a un paciente que sople, vamos a medirle el flujo expiratorio pico o el BF1, pues es una medida que de alguna manera puede depender del esfuerzo, pero lo interesante o lo atractivo del pulso paradójico es que es una medida de severidad que es completamente independiente del esfuerzo. Y algo quizá más interesante que esto es que si nosotros determinamos que un paciente no tiene pulso paradójico, hay estudios que han mostrado de forma muy clara que es bastante improbable que el paciente tenga hipercapnia. Como vamos a ver ahora, como mencionamos algo, la hipercapnia es un signo ominoso que nos está pues prediciendo de manera muy cercana la presencia de una falla respiratoria. Entonces, si nosotros vemos que un paciente no tiene pulso paradójico, podemos estar bastante seguros de que no tiene hipercapnia. Entonces, es una medida no invasiva que nos ayuda, digamos, a tranquilizarnos un poco al respecto. En la literatura, sin embargo, se describe que a pesar de estas dos bondades del pulso paradójico, es medido en menos del 1% de los niños y adolescentes con crisis asmáticas. En esta pequeña muestra de hoy vimos que fue el 0%, bueno, pues no está tan lejos del 1% que se escribe en la literatura, pero pues la invitación es que lo utilicemos más porque pues puede ser útil. Algo interesante es que el pulso paradójico, a pesar de que se puede llegar a necesitar cierto grado de entrenamiento para determinar si se detecta con la amplitud del pulso, un poco menos si se toma pues la presión arterial. También se ha visto que se puede detectar una variación de
de la amplitud del pulso de la onda pletismográfica en el momento de que se hace la pulsoximetría, de acuerdo a las variaciones del ciclo respiratorio del paciente. Entonces, digamos, es una manera que puede llegar a ser más fácil y más a la mano que tenemos para detectar la presencia o no de este pulso paradójico. Entonces, esta es una pregunta abierta. Ustedes pueden anotar, como les digo, de forma anónima. En la pantalla va a salir lo que ustedes voten. Quiero preguntarles qué escala de severidad usan ustedes para valorar la severidad de las crisis asmáticas en los niños. O si no utilizan escala o si utilizan alguna escala, yo quiero que ustedes lo escriban en su celular o en su tableta, pues acá va a aparecer, como les digo, de forma anónima. No sé si alguien quiera arriesgarse a el PAS. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere votar? ¿O alguien más quiere opinar? El PAS, bueno. Bueno, esto ahora va ganando el PAS, parece. Bueno, muy bien. Entonces, en cuanto a las escalas de severidad de las crisis asmáticas, es importante que tengamos en cuenta dos aspectos que limitan muchas de las escalas que nosotros tenemos en este momento disponibles en la actualidad, pues que tenemos disponibles para este fin. En primer lugar, muchos de los ítems que miden o que están incluidos en estas escalas son subjetivos y además muchas veces son infrecuentemente medidos. Y en segundo lugar, muchos de los ítems que componen estas escalas de severidad muchas veces son elegidos de forma arbitraria y no son el proceso, digamos, no son el resultado de un proceso, digamos, sistemático para determinar cómo se escogieron esos ítems. Y además, como si esto fuera poco, pues muchas de estas escalas de severidad en crisis asmáticas están insuficientemente validadas. Muchas tienen escalas con pocos ítems objetivos y hace que la validez de criterio pues sea compleja. Las más conocidas son las que vemos en la parte inferior de la diapositiva, la AAIRS, MPIS, PAS, PRAM y RAC, y pues tal vez una de las que más se está recomendando por su facilidad de aplicación, pero que necesita estudios adicionales de validación, es el PAS, como contestaron algunos participantes. Entonces yo quiero que revisemos algunos conceptos de imágenes y pruebas de laboratorio. Entonces, es importante que sepamos que en pediatría, en niños, la gran mayoría de crisis asmáticas son exacerbadas por infecciones respiratorias virales. Por lo tanto, los pacientes pueden presentar fiebre. Esta presencia de fiebre no necesariamente hace que se dan de tomar de rutina cuadro hemático y radiografías de tórax. Aunque ahora tal vez en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, es posible que esta recomendación tenga que hacerse algunos ajustes, pero en general no se recomienda de rutina. ¿Cuándo se debe tomar radiografía de tórax? En general se recomienda cuando los pacientes tengan estertores localizados, cuando tengan sibilancias localizadas, cuando haya disminución de los ruidos respiratorios sin mejoría con la administración de beta-2 agonistas. También se recomienda tomar radiografía de tórax en el contexto de una crisis asmática cuando un paciente tenga dolor torácico, tenga una hipoxemia de difícil corrección o haya sospecha de neumonía neumotórax. Es muy importante que sepamos que la pulsoximetría es un método que es ampliamente utilizado en el contexto de la valoración de la severidad de los pacientes con crisis asmáticas, pero no olvidemos que la pulsoximetría nos habla de parámetros de oxigenación, pero no nos permite valorar el estado ácido-base. Entonces, quiero que resolvamos un caso clínico muy sencillo. Es un paciente de 6 años que es conocido asmático. Es llevado al servicio de urgencias porque tiene una crisis asmática que en principio se clasifica como leve. Al ingreso el paciente tiene sibilancias de alta tonalidad de predominio expiratorio en ambos campos pulmonares y el niño al medio ambiente satura 90. Entonces el médico de urgencias le dice a la mamá, vamos a aplicarle un esquemita de crisis con beta-2, con salbutamol, inhalador de uses media con inhalocámara. Entonces yo pienso que después de aplicarle este esquemita de crisis, el niño va a mejorar y va a saturar un poco mejor de lo que está saturando ahora y lo mandamos para la casa. Después de que le aplican ese esquemita de crisis, el niño se ausculta, ya no tiene sibilancias, pero para sorpresa de todos, el niño ya no satura 90 al medio ambiente, sino satura 84. Entonces la pregunta que les quiero hacer
No se les olvide que para poderla contestar, si se quieren conectar, aquí está la contraseña. El nombre de la aplicación es Poll Everywhere, la contraseña es Carlos Rodríguez 761. Entonces, la pregunta que les quiero hacer, ¿por qué piensan ustedes que esa saturación al medio ambiente pudo haber disminuido después de haberle aplicado el esquema de crisis? En primer lugar, la opción A, porque el pulsoxímetro se descalibró. La B, porque el paciente tuvo una respuesta paradójica al salbutamol. La C, por dilatación de las arteriolas pulmonares con el resultante shunt intrapulmonar. D, porque le ocurrió lo que denominamos la vasoconstricción hipóxica. O E, por la presencia de una complicación como neumonía o neumotórax. Entonces, quiero que voten, por favor. Apenas llevamos 4 votos. No sé cuántos participantes hay, pero veo generar muy pocos votos, pero bueno. Bueno, 5 votos. Las respuestas las tengo ocultas a propósito para que no interfieran las respuestas de unos con los otros. Tienes 30 participantes. 30, uy, no, pero ¿por qué están votando tan poquito? No, pues, ¿será que no pudieron bajar la aplicación o algo? ¿O les da pena votar? Bueno, pero entonces, bueno, tenemos 5 votos. Miremos a ver. Entonces, la gran mayoría piensan que puede haber dilatación de las arterias pulmonares con el resultante shunt intrapulmonar, y algunos otros piensan que el pulsoxímetro se pudo haber descalibrado o el paciente tuvo una respuesta paradójica al salbutamol. Entonces, hace ya mucho tiempo se describió qué ocurre o por qué puede ocurrir una desaturación posterior a la administración de salbutamol. Y sabemos que el salbutamol uno pues lo administra pensando o buscando un efecto broncodilatador. Sin embargo, sabemos que el salbutamol también puede tener un efecto vasodilatador, y como vemos en el dibujo de la derecha, puede haber una dilatación de las arteriolas pulmonares, y entonces si hay una perfusión de zonas o de alvéolos no ventilados, pues va a ocurrir el fenómeno que llamamos shunt intrapulmonar. Entonces vemos ahí perfusión de zonas no ventiladas, shunt intrapulmonar, y este disturbio de ventilación-perfusión va a hacer que disminuya la oxigenación. Entonces esta puede ser una causa de que los pacientes se desaturen posterior al salbutamol, y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, y porque pues es un efecto que seguramente no estábamos esperando, y que si no lo tenemos en cuenta vamos a pensar que de pronto el paciente está empeorando de su broncoconstricción. Bueno, veamos algunos conceptos relacionados con gases arteriales en pacientes con crisis asmáticas. Entonces, vamos a poner un caso clínico que puede ocurrir en un turno, en cualquier hospital universitario. Entonces, es un paciente de 6 años conocido asmático que está hospitalizado por una crisis asmática. Usted está de turno en la unidad de cuidados intensivos y el pediatra de pisos lo llama porque el paciente no parece estar respondiendo a la terapia instaurada. Usted le dice que para valorar un poco más integralmente le tome unos gases arteriales, y al poco tiempo el pediatra de pisos o el residente de pisos lo llama y le dice que el paciente pues tiene una hipoxemia y que tiene un estado ácido base normal, que tiene una presión arterial de CO2 de 30 milímetros de mercurio. Entonces, les quiero hacer otra pregunta. La pregunta es, con este resultado de estos gases arteriales, ¿usted qué le dice al pediatra de pisos o al residente de pisos? La respuesta A, se preocupe porque el niño tiene un estado ácido base normal. B, que le siga administrando el mismo tratamiento porque el niño va bien. C, que le repita inmediatamente los gases arteriales porque debe haber un error. D, que hay que vigilar de cerca al niño porque el CO2 está aumentando. O E, que lo suba inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, voten, por favor. Bueno, esperamos ya por lo menos unos 10 votos, aunque sea. Mira. No, pero de 5 no pasa. Bueno, no se les olvide, uy, ahora bajo a 4. 3. Bueno, entonces no se les olvide que si se quieren conectar a la sesión, pues aquí tenemos arriba, les estoy señalando la contraseña con la cual con esta aplicación se pueden conectar. Poll Everywhere, Carlos Rodríguez 761. Bueno, yo creo que de 5 no estamos pasando. Bueno, 6, buenísimo.
Creo que en una pregunta anterior hubo 7. 7, bueno, muy bien, ahí vamos subiendo. Bueno, entonces, cerca de las 2/3 partes piensan que hay que vigilar de cerca al niño porque el C2 está aumentando. Algunos pocos piensan que hay que subirlo inmediatamente a la unidad y otros pocos menos piensan que el niño tiene un estado ácido base normal y que hay que estar tranquilos. Bueno. Entonces quiero que revisemos qué pasa en una crisis asmática con los gases arteriales. Entonces, en las fases tempranas de las crisis asmáticas, lo más común es que ocurra que los pacientes tengan hipoxemia. Y pues como respuesta fisiológica a esta hipoxemia, generalmente el paciente tiene aumento de su frecuencia respiratoria y eso va a hacer que el paciente tenga una disminución de la presión arterial de CO2 o lo que denominamos una alcalosis respiratoria. Es decir, en las fases iniciales de una crisis asmática, lo que podemos encontrar si nosotros tomáramos o captáramos unos gases arteriales en ese momento de una crisis asmática temprana, es que el paciente va a estar hipoxémico y va a retener disminución del CO2 arterial, es decir, va a tener una hipocamia o una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa? Si nosotros no corregimos la obstrucción de la vía aérea y pues esa no la corregimos y pues sigue pasando el tiempo, entonces ese CO2 que inicialmente estaba bajo o que el paciente estaba hipocámnico, ese CO2 va a empezar a aumentar y eso ocurre porque, pues, por una inadecuada ventilación de alveolar y por un aumento del espacio muerto fisiológico. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente en las fases iniciales el CO2 va a estar bajo, como ya dije, pero si el CO2 empieza a aumentar, va a haber un momento en que ya no va a estar bajo, sino va a estar normal, y si el problema no se corrige, el CO2 va a seguir aumentando. Es decir, el mensaje que les quiero dejar acá es que si nosotros encontramos un paciente con una crisis asmática y tiene un CO2 normal, ese CO2 ya está empezando a subir. Si ese paciente estuviera en una fase muy inicial, en la cual no deberíamos preocuparnos, tal vez lo encontraríamos bajo, que es la primera fase. Pero si lo encontramos normal, es porque ese CO2 ya empezó a subir. Es decir, si nosotros encontramos un paciente con una crisis asmática que tiene un CO2 normal, no debemos estar tan tranquilos porque ese CO2 que ya estuvo bajo, ya está empezando a subir. Y no olvidemos que pues seguramente va a terminar en una hipercamia, que ya es un signo ominoso, como ya lo mencioné. Entonces, esto lo hemos pues, resumido de una manera muy interesante en este artículo. Los pacientes en la primera fase, o los pacientes con crisis asmáticas en general, pueden tener alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, como les dije, está dada por hiperventilación, por aumento de la frecuencia respiratoria. Esta hiperventilación, aumento de la frecuencia respiratoria, va a hacer que el paciente disminuya el CO2, es decir, que tenga una hipocamia. Sin embargo, es importante que sepamos una cosa: la hipocamia o la disminución de CO2 se ha asociado con obstrucción de la vía aérea, es decir, la hipocamia produce broncoconstricción. Por eso ustedes, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha oído un tipo especial de respiración que se llama la respiración buteico, que lo que hacen es contener la respiración para intentar aumentar ese nivel de CO2, porque la hipocamia se sabe que se ha visto en modelos experimentales que aumenta la broncoconstricción. Bueno, entonces les quiero hacer otra pregunta. Entonces, acerca de la administración de oxígeno para tener la saturación de oxígeno mayor de 95% en el curso de una crisis asmática, es decir, que si ustedes están tratando a un paciente con una crisis asmática, ustedes de pronto ven que el paciente está hipoxémico y ustedes le administran oxígeno. Entonces, tengo esta pregunta, que ustedes, digamos, para darle oxígeno, para administrarle oxígeno para que el paciente sature más de 95. Entonces, la primera pregunta es que no es recomendable porque se pueden producir atelectasias por reabsorción. La B es que sí es recomendable para evitar que los pacientes presenten hipertensión pulmonar. C, no es recomendable porque la hiperoxia puede favorecer la presencia de hipercamia. O D, sí es recomendable para que los pacientes oxigenen mejor y superen más rápido la crisis asmática. Entonces, contesten, por favor. Bueno, tenemos 3 votos. Como les dije, están
Están ocultas las respuestas. Bueno, de 7 yo creo que no estamos pasando. Si alguien más quiere votar, le invitamos. Bueno. Entonces las respuestas están bastante divididas. Cerca de la mitad piensa que no es recomendable porque se pueden producir atelectasias por reabsorción. Un porcentaje similar piensa que no es recomendable porque la hiperoxia puede favorecer la presencia de hipercamia. Y cerca del 20% piensan que sí es recomendable que los pacientes oxigenen más para que mejoren más rápido y pues se vayan más rápido para la casa. Bueno, entonces, ya resolvemos la pregunta que les hice ahora. Otra alteración ácido-base que puede ocurrir en los pacientes con crisis asmática es que los pacientes pueden tener acidosis respiratoria. No olvidemos que la acidosis respiratoria es un aumento del nivel de CO2 arterial. Es una alteración ácido-base muy frecuente. Como habíamos mencionado, es un signo ominoso, es decir, si nosotros no corregimos esta acidosis respiratoria y persiste la obstrucción bronquial, el paciente puede llegar a una falla respiratoria. Como vimos, es por aumento del CO2. Generalmente, esta acidosis respiratoria o este aumento del CO2 arterial está relacionado con la severidad de la obstrucción bronquial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en ocasiones la administración terapéutica de oxígeno, cuando administramos oxígeno en grandes cantidades o cuando administramos más oxígeno del que necesita el paciente, este suministro, pues digamos, excesivo de oxígeno puede hacer que el paciente esté más hipercámico. Las razones es que el oxígeno excesivo nos puede revertir la vasoconstricción hipóxica que ocurre de forma fisiológica en el pulmón para proteger la oxigenación, y además por un efecto que se llama el efecto Haldane, que es un desplazamiento de la curva de disociación del CO2. Entonces es contraproducente administrar mucho oxígeno. Entonces es lo que vemos acá. Entonces la alteración cuando se administra oxígeno de forma excesiva en el contexto de una crisis asmática, entonces va a haber una alteración ventilación-perfusión por aumento del espacio muerto funcional, y lo que les decía, el efecto Haldane, es decir, el oxígeno desplaza la curva de disociación del CO2 a la derecha, lo cual nos va a aumentar el CO2 arterial. Entonces no es bueno pues administrar mucho oxígeno, y los pacientes generalmente corrigen muy fácil la hipoxemia y no es bueno tenerlos hiperoxigenados. Entonces, esta pregunta, entonces, en el curso de una crisis asmática, los pacientes pueden presentar A, acidosis metabólica con anión GAP aumentado o normoclorémica, o B, una acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica, C, los dos tipos de acidosis metabólica, o D, los pacientes con crisis asmáticas no presentan acidosis metabólica, solo respiratoria. Entonces, contesten, por favor. Bueno, tenemos 2 votos. 4 votos, bueno, muy bien. Vamos a verlo, 5 votos. Bueno, entonces están divididas las respuestas. Si quieren seguir votando, ahí van a ver. Entonces, la gran mayoría de los participantes piensan que el paciente puede tener una acidosis metabólica con anión GAP normal o hiperclorémica, algunos anión GAP aumentado, y el 17% piensan que puede tener de los dos tipos de acidosis metabólica. Bueno, el 30%. Bueno. Entonces, realmente los pacientes con crisis asmática pueden tener los dos tipos de acidosis metabólica. Aunque es cierto que la más frecuente es la acidosis metabólica con anión GAP aumentado, los pacientes con crisis asmática también pueden tener acidosis metabólica con anión GAP normal. Y la razón es que los pacientes, generalmente, incluso en pacientes asintomáticos, con mayor razón si tienen crisis asmática, pueden tener una hipocapnia sostenida crónica, y esa hipocapnia sostenida crónica, la hipocapnia, no se les olvide que es una disminución del CO2, el cuerpo o el riñón de forma compensatoria hace que se pierda más bicarbonato. Entonces, esa pérdida renal de bicarbonato por esa hipocapnia crónica sostenida hace que los pacientes tengan una acidosis metabólica con anión GAP normal. Es decir, los pacientes con crisis asmática pueden tener esta acidosis metabólica. Sin embargo, es más frecuente
que tengan acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Es decir, pueden tener de las dos, pero esta es la más frecuente, sobre todo si la crisis asmática es severa. ¿Por qué puede ocurrir la acidosis metabólica con anión GAP aumentado? En primer lugar, puede haber alteraciones cardíacas funcionales, sobre todo si es una crisis severa. Sabemos pues de todas las interacciones corazón-pulmón, pues desplazamiento del septo a la izquierda, disminución del gasto cardíaco, y esta disminución del gasto cardíaco va a hacer que haya una hipoperfusión a nivel, tisular, y nos va a aumentar los niveles de lactato. Si el paciente ya está entrando en una falla respiratoria y tiene fatiga muscular, pues también nos va a aumentar el lactato, y este lactato pues nos produce acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Si el paciente también pues tiene un bajo gasto cardíaco que está comprometiendo la función hepática, y el paciente tiene disfunción hepática, pues va a haber una disminución del aclaramiento del lactato, lo cual nos produce pues acidosis metabólica con anión GAP aumentado. Pero es muy importante que sepamos que la administración de salbutamol, la administración de beta-2 adrenérgicos, la administración de catecolaminas, como si el paciente está en cuidados intensivos, todo esto nos va a estimular los receptores beta-2, y el estímulo de receptores beta-2 nos va a producir glicogenólisis, lo cual nos aumenta el piruvato y el lactato y aumenta la acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nosotros tenemos un paciente que tiene acidosis metabólica, y de pronto el paciente ya está empezando a mejorar de su estado respiratorio, pero el paciente, digamos, de pronto por administración excesiva de broncodilatadores, está produciendo mucho lactato, entonces el paciente va a tener una acidosis metabólica y el paciente va a tener una hiperventilación. Entonces, eso puede llegar a ser bastante engañoso, porque nosotros vemos que el paciente está hiperventilando, creemos que el paciente pues tiene mayor dificultad respiratoria, entonces le ponemos o le administramos más broncodilatadores, y esos broncodilatadores, como acabamos de ver, nos aumentan esa acidosis metabólica por glicogenólisis. Entonces, si nosotros les damos muchísimo, si nosotros hacemos una administración excesiva de broncodilatadores, eso nos puede conducir a una acidosis metabólica que hace que el paciente hiperventile, más broncodilatadores, y es un círculo vicioso. Por lo tanto, lo que se recomienda es que cuando los pacientes tienen una administración prolongada de beta-2 agonistas, se debe hacer una medición del lactato, porque si está aumentado, eso pues puede ser causa de una acidosis metabólica y un aparente deterioro respiratorio. Bueno, ¿qué nos dicen, qué nos recomiendan las guías de práctica clínica? Entonces, cuando nosotros tratamos una crisis asmática, tenemos en primer lugar que corregir la hipoxemia, en segundo lugar, revertir la obstrucción bronquial, y en tercer lugar, reducir la probabilidad de recurrencias. Entonces, en primer lugar, el oxígeno. Como yo les mencioné hace un rato, la gran mayoría de pacientes con crisis asmática tienen una hipoxemia que es leve y que corrige con una mínima suplementación de oxígeno. Si ustedes ven un paciente con una crisis asmática que tiene una hipoxemia de difícil corrección, con un bajo aporte de oxígeno, ustedes deben pensar en neumonía, en neumotórax, en metahemoglobinemia, o lo que mencionaba más ahora de una posible dilatación de las arteriolas pulmonares por efecto de los broncodilatadores con el resultante shunt intrapulmonar. Bueno, entonces, les quiero hacer otra pregunta. Esperemos si votan un poco más. Si un niño al cual ustedes le están tratando una crisis asmática en urgencias le refiere que tiene debilidad muscular, usted debe pensar ¿en qué tiene? A, miopatía por el uso de esteroides. B, infección por Mycoplasma pneumoniae. C, flojera. D, cansancio por estar tanto tiempo acostado. E, hipocalemia e hipofosfatemia secundarias al uso de broncodilatadores. O F, hipoxemia. Entonces, por favor, voten. Bueno, ahí llegamos a nuestro... Uy, a 8, bueno, ya pasamos 9, no, mejor dicho, esto ya se están animando a votar un poco más, qué bueno. Bueno, entonces la gran mayoría, el 89%, piensa que el paciente puede tener hipocalemia e hipofosfatemia secundarias al uso de broncodilatadores, y un 11% pues piensa que el paciente puede estar hipoxémico. Bueno, entonces cuando los pacientes tienen, bueno, vamos a hablar algo de los broncodilatadores de acción corta para el tratamiento de la crisis asmática. Cuando los pacientes tienen crisis moderadas a severas, algo que se ha visto de forma muy consistente es que generalmente a los pacientes se les dan
mayores dosis y por tiempos más prolongados estos broncodilatadores de acción corta. Entonces, esta administración excesiva de broncodilatadores de acción corta es frecuente que cuando se usan de esta manera produzcan un efecto secundario o un efecto adverso que es la hipocalemia. Esto ocurre porque hay una activación del receptor del beta del músculo esquelético del salbutamol que se alcanza a absorber sistémicamente. Cuando los pacientes con crisis asmática tienen hipocalemia, secundario o no al uso de broncodilatadores, hace que ellos tengan debilidad muscular y nos da una apariencia de una mayor gravedad de la que realmente tienen. Y como si fuera poco, pues los broncodilatadores también nos pueden producir, cuando se usan de forma excesiva, hipofosfatemia. Y la hipofosfatemia se ha visto que disminuye la contractibilidad muscular, la contractibilidad del diafragma y puede hacer que tengan peores desenlaces clínicos. Y además, cuando damos mucho broncodilatador o una administración excesiva de broncodilatadores, pues va a hacer que el receptor beta 2, que es el sitio donde actúan los broncodilatadores, se desensibilicen y entonces los pacientes pueden además tener arritmias, broncoespasmo refractario y muerte. Es decir, vemos que algunos casos de muerte por crisis asmáticas pueden estar relacionados con la administración excesiva, tanto en dosis como en tiempo, de broncodilatadores de acción corta. Bueno, ¿qué sabemos de los métodos de administración de broncodilatadores? ¿Cómo los podemos administrar? Entonces yo quiero que ustedes me digan que, en general, ¿cuál es el método preferido para administrar broncodilatadores en pacientes pediátricos con crisis de asma? Entonces, es muy fácil. Tenemos dos opciones. A, inhalador de dosis medida con inhalocámara, o B, micronebulización. Entonces, yo quiero que voten, por favor. A ver si de pronto llegamos a las 10 personas que votan. Bueno, ya se están animando un poco más. Ya llegamos a los 10. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, están algo divididos. La gran mayoría no, el 60% piensan que es mejor el inhalador y el 40% piensan que la nebulización. Perfecto. Bueno, esa es una pregunta abierta, a ver si de pronto se animan a responder. Entonces, por favor, los que votaron que prefieren o que es mejor el inhalador con respecto a la nebulización, yo quiero que, por favor, anoten cuáles son las razones que ustedes piensan por qué se prefiere este método, por qué es mejor el inhalador con inhalocámara que la nebulización. Entonces, no sé si quieran escribir algo, ahí aparece en la pantalla, no sé si se animen a opinar. Menor tiempo, totalmente de acuerdo, muy bien. Bueno, ahí se le truncó la respuesta, parece. El niño se pone menos irritable. En muchos estudios se ha visto que es un método, mayor entrega de medicamento. Bueno, muy bien. Igual efecto, facilidad de aplicación, menos tiempo, muy bien. Tolerancia a la máscara facial. Bueno, excelente, muy bien. Mayor eficacia y más fácil de administrar, perfecto, muy bien. Higiene, totalmente de acuerdo. Mayor riesgo de infección cruzada, de contaminación cruzada cuando se use la micronebulización. Muy bien. Bueno. Entonces, los broncodilatadores de acción corta se pueden administrar con inhalador de dosis medida versus nebulización, como estamos viendo ahora. Entonces, lo que se ha visto es que cuando se dan con inhalador respecto a nebulización, hay estudios que han mostrado que tienen una igual o incluso mayor eficacia cuando se administran con inhalador de dosis medida. Tienen menos efectos secundarios. Se ha visto que cuando se administran con inhalador respecto a nebulización, los pacientes tienen menos taquicardia y menos temblor. Generalmente, los pacientes están menos tiempo en los servicios de urgencias, aunque parte de ese menor tiempo puede ser que, pues si ustedes se ponen a pensar, una nebulización dura 20 minutos, mientras que una aplicación del inhalador dura 20 segundos, pareciera que ese menor tiempo en urgencias puede tener que ver con el tiempo que lleva su administración, pero de todas maneras los estudios han mostrado que hay menores tiempos de estadía en el servicio de urgencias cuando se utiliza el inhalador, lo cual pues puede llegar a ser un desenlace bastante deseable para ciertos pacientes. Han visto que los pacientes con inhalador de dosis media tienen menores costos respecto a la nebulización. Pareciera que tiene que ver con mejoría en desenlaces, con menores tiempos en urgencias, menos personal requerido para su administración, etc. En general, las dosis pueden variar. Cuando se da inhalador de dosis medida, se habla de 4 a 8 puff cada 20 minutos.
por 1 hora y luego cada 1 a 4 horas. Y el salbutamol generalmente se usa 0.15 miligramos kilo minuto, máximo 2.5 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis, y luego se da de 0.15 a 0.30 cada 1 a 4 horas. En algunos estudios hablan de que se puede administrar de forma continua, cuando de pronto hay que utilizar, el paciente tiene una crisis muy severa, se puede dar continua, pues ahí sí tocaría darlo en micronebulizado. Sin embargo, también se ha visto que la nebulización puede ser mejor que el inhalador en pacientes pequeños o en pacientes que tienen una gran dificultad respiratoria. Y la razón de esto son dos. Si un paciente tiene pues bastante dificultad respiratoria, ustedes pueden llegar a administrarle la micronebulización en conjunto con oxígeno. Entonces, pues están tratándole, digámoslo de esa manera, o están tratando tanto la hipoxemia como la broncoconstricción. Y hay niños pequeños que tienen mucha dificultad respiratoria que de pronto no son capaces de generar la presión inspiratoria suficiente para abrir la válvula de una inhalocámara con válvula. Entonces, de pronto en esos pacientes puede ser ventajosa la nebulización. También se ha descrito la administración IV o subcutánea, cuando hay crisis severas que de pronto uno no logra entrada de aire. Y este año publicamos este artículo en el cual nosotros comparamos la costo-efectividad de estos dos métodos de administración de broncodilatadores. Es decir, miramos la costo-efectividad de administrar los broncodilatadores o el salbutamol en inhalador de dosis medida comparado con la nebulización, y pues determinamos que es más costo efectivo darlo en inhalador de dosis medida, es decir, tiene mejor eficacia y menor costo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces cuando uno como clínico, como médico, le hablan de costo efectividad, uno se puede llegar a sentir un poquito incómodo, porque dice, no, pero yo soy médico, yo soy clínico, porque me hablan de costos. Eso se lo digan al gerente del hospital, al administrativo, pero yo no tengo que saber de costos. Realmente eso no es cierto. Cuando nosotros, en todo acto médico que nosotros hagamos, estamos buscando pues una eficacia del paciente, pero a pesar de que nosotros no lo tengamos presente, esa eficacia o esa intervención que estamos haciendo siempre está generando un costo. Si nosotros administramos esa intervención con un cierto costo, pero podríamos haberla hecho con un costo menor, esa diferencia o esa plata que se está utilizando mal va a generar lo que nosotros llamamos el costo de oportunidad, es decir, son unos recursos que se podrían haber utilizado en otra cosa. Es decir, si nosotros damos una intervención, pero podemos haber dado otra que era igual de eficaz, pero costaba menos, esa plata que se utilizó en la primera se podría haber utilizado y se está, de hecho, dejando de utilizar para otra intervención. Entonces, aunque nosotros no seamos economistas, ni administrativos, ni gerentes, siempre tenemos que estar pensando en términos de costo-efectividad para mejorar la eficiencia de todas nuestras intervenciones. Es decir, que nuestras intervenciones, además de ser eficaces, deben generar pues, la menor cantidad posible de consumo de recursos innecesarios, porque puede ser dinero que se está dejando de utilizar en otros pacientes. Bueno, el bromuro hipatropio es un anticolinérgico inhalado, tiene un efecto que bloquea los receptores colinérgicos y por disminución del tono broncomotor colinérgico, y entonces nos va a disminuir el edema de las mucosas y las secreciones. No olvidemos que el bromuro es inefectivo cuando se administra como agente único y es recomendado utilizarlo como terapia adicional a los beta-2 de acción corta porque tiene un efecto sinérgico. Y no olvidemos que la evidencia nos ha mostrado que tiene utilidad cuando se administra en crisis moderadas a severas, no en crisis leves. Y la evidencia también nos ha mostrado que es útil cuando se administra en urgencias, porque disminuye un desenlace que es la tasa de hospitalización, pero no ha mostrado ser efectivo cuando se da en pacientes hospitalizados. Es decir, la indicación del bromuro es en pacientes en el servicio de urgencias con crisis asmáticas moderadas a severas, en adición a la terapia con broncodilatadores de acción corta. La dosis son 2 a 3 dosis de 250 a 500 microgramos nebulizado o 2 a 3 puff cuando se usa inhalador de dosis medida. Los esteroides sistémicos sabemos pues que pues son también parte importante del tratamiento de las crisis asmáticas, tiene una gran cantidad de beneficios en diferentes desenlaces clínicos, en síntomas, en tasas de recaída, en menores hospitalizaciones, menor uso de beta-2 agonistas. Se sabe que disminuyen la inflamación, la producción y la producción de moco, aumentan la eficacia de los beta-2 agonistas, producen una upregulation de los receptores beta-2.
El más utilizado, digamos, de forma tradicional es la prednisolona, la dosis de 1 a 2 miligramos por kilo día, en 3 a 5 días. Sin embargo, últimamente ha salido pues bastante evidencia de que habla que la dexametasona puede ser una buena alternativa para esa administración de esteroides sistémicos en pacientes con crisis asmáticas, y se da una dosis de 0.3 a 0.6 miligramos kilo por 1 a 2 dosis. Y lo que se ha descrito, o porque, digamos, ha estado un poco de moda la dexametasona, es porque tiene una vida media larga, de 2 a 36 horas, y eso hace que se puedan dar menores dosis, menor tiempo de tratamiento, mientras que la prednisolona se usa por 3 a 5 días, la dexametasona se puede usar por 1 o 2 días, y esto pues puede hacer que los pacientes tengan una mayor adherencia. También se ha visto que tiene menores efectos secundarios, como especialmente emesis, y pues tiene mejor sabor. Sin embargo, también publicamos un estudio de costo-efectividad en que comparábamos estas dos intervenciones, y pues realmente con los costos con los que se consigue la dexametasona en nuestro país, realmente la prednisolona sigue siendo más costo efectiva que la dexametasona. Es decir, a pesar de que pueden tener una eficacia bastante similar, y la dexametasona puede tener beneficios en cuanto a un menor tiempo de duración o mejor aceptabilidad, realmente los costos de adquisición que tenemos en este momento en nuestro país, la prednisolona sigue siendo la alternativa más costo efectiva. Bueno, y quiero hacerles esta pregunta con respecto al uso de los esteroides inhalados para el tratamiento de las crisis asmáticas en niños. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, la pregunta es: esteroides inhalados para tratar crisis asmáticas. A, se recomienda usarlos en lugar de los esteroides sistémicos. B, se pueden usar como terapia adicional a los esteroides sistémicos debido a que tienen un mecanismo de acción no genómico. C, son muy costosos y por lo tanto no es costo efectivo usarlos para el tratamiento de las crisis asmáticas. Y D, es mejor empezar a usarlos después de haber terminado de administrar el ciclo de esteroides sistémicos. Entonces, voten, por favor. ¿Aló? Bueno, entonces aquí pienso que se pueden utilizar como terapia adicional por el mecanismo no genómico. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, también se puede usar el sulfato de magnesio, especialmente con crisis asmáticas severas sin respuesta a terapias de primera línea. Tienen varios efectos, como que relajan el músculo liso, bajan el calcio intracelular, inhiben la granulación de mastocitos y estabilizan las células T. Es importante que si producen hipotensión hay que tratar con la carga de cristaloides. El helio también ha mostrado algunos beneficios, especialmente disminución de tasas de hospitalización y scores de severidad. Y hay tratamientos que han sido controversiales, pero pues, generalmente no se están recomendando de rutina. Entonces, las conclusiones: es importante una adecuada valoración de la severidad de las crisis asmáticas para de esta manera proporcionar el tratamiento más adecuado. Segundo, hay que hacer un uso racional de las imágenes y pruebas de laboratorio en pacientes con crisis asmáticas. Tercero, en pacientes que no presentan una adecuada evolución, hay que considerar tomar gases arteriales, los cuales deben ser interpretados de forma adecuada. Cuarto, el pilar del tratamiento de los pacientes con crisis asmáticas son el oxígeno, los broncodilatadores y los esteroides sistémicos. Y para terminar, les quiero proponer unos cambios que ustedes podrían considerar hacer en su práctica clínica. En primer lugar, considerar la posibilidad de que un paciente tenga hipercapnia por narcosis por aumento del CO2 arterial si está somnoliento. Segundo, considerar la posibilidad de hipoxemia en pacientes con crisis asmáticas tan agitados. Tercero, determinar la presencia o no de pulso paradójico en pacientes con crisis asmáticas. Cuarto, utilizar una escala de severidad validada con ítems objetivos para valorar la severidad de las crisis asmáticas en pacientes pediátricos. Quinto, considerar el uso de imágenes y pruebas de laboratorio solo en pacientes con curso severo inusual o a los que se sospecha una patología diferente. Sexto, proporcionar manejo conservador en pacientes que mejoran clínicamente pero se desaturan posterior a la administración de salbutamol. Séptimo, reconocer la severidad de un paciente con crisis asmática que tiene un CO2 normal. Octavo, recordar que la hipercapnia en un paciente con crisis asmática
puede ser no solo por la severidad de la obstrucción de la vía aérea, sino también por la administración excesiva de oxígeno. Noveno, recordar que la administración excesiva de broncodilatadores puede producir acidosis metabólica con hiperventilación compensatoria, hipocalemia e hipofosfatemia con debilidad muscular. Décimo, administrar salbutamol con inhalador de dosis medida con inhalocámara en lugar de micronebulización para la gran mayoría de pacientes. 11, administrar hepatotoxio solo en crisis asmáticas severas en el servicio de urgencias. Y 12, administrar esteroides inhalados como terapia adicional a los sistémicos para el tratamiento de las crisis asmáticas. Eso era lo que tenía para hoy. Muchas gracias. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias por su presentación, pero sobre todo por la manera de abordar el tema de forma tan didáctica y tan dinámica. Yo había pedido a los asistentes formular sus preguntas en el chat, pero veo que hay personas muy importantes en el campo de la neumología y la pediatría como asistentes. Mientras vemos las preguntas en el chat, me gustaría escuchar a la profesora Sonia Restrepo en relación a lo que el doctor Rodríguez acaba de presentar. Muy buenos días a todos. Pues primero que todo, profe, felicitarlo. Una excelente presentación y nos ha dado pautas Gracias. que son muy válidas y pues súper académicas para el abordaje de un tema que es muy frecuente en nuestra práctica como la crisis asmática. Pues yo creo que se abordaron todos los temas que son en ocasiones puntos de controversia, como el uso de los inhaladores dosis medida y también el planteamiento de los esteroides en la crisis asmática. Por a mí, yo creo que pues todos los puntos resueltos de manera muy clara y muchas gracias por la presentación. La verdad es cierta el comentario de la doctora Restrepo. Yo tenía también algunas anotaciones y muy lista a formular preguntas, pero en sus recomendaciones estuvieron las respuestas. Bueno, También había visto que el doctor Jairo Echeverry está con nosotros como epidemiólogo. Nos gustaría oír su opinión en relación al tema. Muchas gracias, felicitaciones por la iniciativa, por la didáctica, por el enfoque. Yo pensaría que si uno se sigue entrenando en estas maneras, va a llegar un momento en que volver a la forma tradicional de docencia cada vez va a ser menos añorado o menos necesario. En relación al tema, yo pienso pues es una situación frecuente, recurrente, yo creo que forma parte de la atención de muchos pediatras y aprovechando esta oportunidad yo quisiera que viéramos una segunda opción a futuro con Carlos y con la coordinación de la profesora Farías y es el manejo o la aproximación del paciente en el servicio de ambulatorio o en el consultorio cuando llega un paciente en crisis, que además es por el sitio por donde suelen consultar muy frecuentemente, cómo hacer un abordaje de esas crisis desde el punto de vista ambulatorio, sin tener en un consultorio, por ejemplo, oxígeno mientras es remitido ese paciente a su atención de urgencia, si eventualmente podría yugularse esa crisis y evitar las hospitalizaciones o al menos la remisión a los servicios de urgencias. Yo creo que ahí está, digamos, el centro de la propuesta de Carlos, me parece muy interesante. Yo diría que uno debería volver a todo ese aspecto clínico que evalúe el compromiso sistémico de la oxigenación, metabólico, etcétera, que tiene un paciente en un momento de crisis para que no sea todo de acuerdo a un algoritmo o un flujograma, sino de acuerdo a las realidades del paciente, a su contexto, a su historia, y dar un tratamiento más adecuado a estas realidades. Los felicito y muchas gracias. Gracias a las palabras y sí, con toda seguridad, Carlos seguirá siendo un invitado de honor a este espacio. De esa manera, hoy Salud UNAL contigo nuevamente ha cumplido la promesa de estar con la comunidad
y como nuestro interés realmente como pediatras está fincado en los niños, les recuerdo que mañana nuestra conferencia con la doctora Angélica Uzcategui, también de máxima importancia en relación a que va a hablar de la orientación del diagnóstico de los problemas de aprendizaje en los niños. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haber estado hoy con nosotros, al doctor Rodríguez de nuevo, nuestro profundo agradecimiento y recordarles que a las 11 de la mañana también temas de interés para los adultos están a disposición, hoy muy interesante sobre el vértigo. Feliz día para todos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora, por la invitación y muchas gracias a todos, que estén muy bien. Carlitos, gracias.